Le salió respondón. Entonces así entra, digamos, Alfredo González Flores a la presidencia en 1914, en el momento en que estalla la Guerra Mundial. Y le toca enfrentar, digamos, el cierre del mercado europeo, la crisis que eso genera, que era una crisis financiero-tributaria muy importante. Y él, un hombre visionario, porque se había educado también en asuntos de finanzas. Estudió un tiempo en Estados Unidos había también. estudiado en Estados Unidos. Y él entiende que tenía que impulsar una reforma fuerte en el campo financiero y entonces impulsa varias medidas frente a la guerra. Esto es una cosa importante. Entonces se enfrenta a cosas como estas. Frente a la crisis que tiene el gobierno, se niega a pagar la deuda política de los partidos que habían participado en la elección. ¿Y eso qué provoca? Un enfrentamiento con todos los políticos y con toda la clase política. Sí. Para empezar, entró con los tacos puestos. Sí. Ese sí se compró broncas. Para decirlo simbólicamente. Claro. Se enfrentó a los bancos privados, que en esa época eran los que existían en el país y eran los que emitían dinero con autorización del gobierno y del Estado. Y los créditos. Y entonces crea el Banco Internacional de Costa Rica para regular desde el Estado todo lo que era la política monetaria nacional, la política financiera, y ejercer control sobre la banca privada, porque les mete una cosa que se llama encaje mínimo legal, que es un informe que tenían que dar los bancos diariamente, que todavía existe, con un porcentual que oscila entre el 8 y el 15% más o menos, donde los bancos tienen que hacer una reserva de ley del dinero que mueven en el día, para garantizar el flujo bancario, pero para garantizar también el fondo de las cuentas, etcétera. Y ese encaje, hoy incluso el gobierno lo puede destinar o usar como política pública para obligar a los bancos a dar ciertos créditos, especialmente en aquellas áreas que son riesgosas para la economía, como son la agricultura, la ganadería, ese tipo de cosas donde los bancos privados no les gusta prestar, digamos, porque hay mucho riesgo. Pero mediante estas políticas estaban obligados a financiar actividades. Porque anterior a eso no había ningún banco estatal. Todos eran privados. Crea el Banco Internacional de Costa Rica, que después, en 1935-36, por una iniciativa de una misión chilena que vino a hacer una evaluación del país y de la economía nacional y de la educación, es cuando se produce la propuesta de que el Banco Internacional cambie el nombre a Banco Nacional de Costa Rica, que es el actual Banco Nacional, con la misma estructura, pero le crean el departamento emisor, el departamento de crédito hipotecario, ¿verdad?, que eran importantes en el banco, ¿verdad? Y a partir de allí está el banco, hay el departamento cooperativo en ese momento también, que fue muy importante porque se habían venido desarrollando cooperativas desde 1901 en Costa Rica y jugaban ya un papel estratégico pequeño en ese momento, pero importante para la economía nacional y para estimular, digamos, lo que era la producción nacional de pequeños y medianos y grandes productores. De ese proceso en las cooperativas va a surgir a principios de la década del 40 la cooperativa Dos Pinos, que es un monstruo. La cooperativa Victoria de Grecia, que es otro monstruo, y así algunas importantes de esa época. Bueno, entonces ahí tenemos esa estructura bancaria con la cual se mete Alfredo González Flores ahora sí a ejercer control sobre la banca privada. Privada que era nacional y algunos bancos extranjeros. Entonces tenemos ya enfrentado a Alfredo González Flores ¿con quién? Con toda la clase política y los partidos políticos y con todos los banqueros. Sí. Pero como teníamos una crisis económico-financiera y ya existía el patrón oro desde 1896-97, por ahí, que se había establecido a nivel mundial, y existía la explotación de oro y plata en Costa Rica en manos privadas y por compañías extranjeras y por KIT y por otros, entonces mete una prohibición de la exportación de oro y plata. ¿Y a quién se enfrenta? A los mineros y a los mineros extranjeros también. Entonces, estamos viendo que es un hombre que va enfrentándose fuertemente a sectores muy significativos. Dentro de eso, impulsa políticas de juntas de créditos agrícolas para estimular la producción agropecuaria y agrícola en general y ganadera pequeña del país, que era muy importante porque era la que aseguraba la alimentación del país, que eran de las cosas más importantes.
A esto viene otro elemento muy significativo, que es que en la época esa de 1909 a 1919, los Estados Unidos impulsa a nivel continental y regional del Caribe la modernización de los ejércitos existentes, que eran algunos de ellos venían desde la época de la independencia en América y en el Caribe. Y en la región, los Estados Unidos impulsa la creación de las modernas guardias nacionales. Guardia Nacional de Panamá, de Cuba, de Nicaragua, de Haití. Y querían hacer una Guardia Nacional en Costa Rica, cambiando el ejército. Y Alfredo González Flores se opone. Y al oponerse a la creación de una nueva entidad militar, cambiando el ejército viejo que teníamos nosotros, que estaba muy disminuido por una moderna Guardia Nacional, ¿a quién se opone? A los militares. A los militares locales y a los intereses militares extranjeros y a la industria de la guerra. ¿Por pensamiento del civilista o bueno, por intereses yo pensaría que por pensamiento del civilista, porque él era partidario de esa disminución del ejército que venía dándose ya desde Tomás Guardia para acá, se venían tomando medidas importantes contra el ejército, o más bien de Jesús Jiménez, desde 1869, que se le había impuesto al ejército un director civil, garantizado eso con guardia, con el Código Militar de Guardia de 1871, y después porque le disminuyeron el presupuesto de militar para fortalecer educación. ¿Por qué? Porque nuestra clase política liberal, Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, eran partidarios de fortalecer la educación. No casualmente estaba ahí Mauro Fernández, ¿verdad? Cuya hija va a ser esposa de quién? Sí, de Federico Tinoco. De Federico Tinoco. Bueno, entonces había una cosa ahí. A pesar de que con Federico Tinoco el ejército sí sube, porque Federico era militar de carrera. Entonces ahí sí tenemos una situación, pero el ejército venía debilitándose. Incluso en 1902 le quitan el escudito, un cañoncito que tenía el escudo nacional como símbolo, se lo quitaron. Las bayonetas que tenía y todo eso se lo quitan como parte de esa disminución militar. Tal vez ahí, don Vladimir, hablando de Federico Tinoco, podemos tal vez repasar un poco el gabinete de Alfredo González Flores, que aquí lo tengo, tal vez, digámoslo. Son puras figuras, es la selección. Porque, bueno, obviamente, Alfredo González Flores, presidente, el licenciado Manuel Castro Quesada. Era un hombre muy importante, abogado, y llegó a ser abogado de las compañías bananeras. Relaciones exteriores. El licenciado Juan Rafael Arias Bonilla, Gobernación y Policía. El bisabuelo, el abuelo de Oscar Arias. Gran cafetalero. El señor Mariano Guardia Carazo, Hacienda y Comercio. Sí, importante de las familias que venían del final del siglo XIX. Figuras bravas, que es, por ejemplo, el licenciado Alberto Echandi Montero, el padre de don Mario Echandi, y después ministro, que llegó a ser muy importante en ese momento, y después de Relaciones Exteriores también, y negociador de límites en Costa Rica. ¿De Fomento sería ahorita como ministro de Obras Públicas? El de Fomento era Obras Públicas, el equivalente hoy. Federico Tinoco, Guerra y Marina, ¿verdad? Y tenía que hay Estaba favores, ¿verdad? Claro. Subsecretario de Instrucción Pública, Luis Felipe González Flores. Hermano de Alfredo y uno de los hombres más importantes y cultos del país. Incluso a él le debemos estudios muy importantes sobre la influencia extranjera en Costa Rica en el campo de la educación. El libro de él es maravilloso porque descubre, digamos, en su libro toda la cantidad importante de europeos que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX a jugar papeles muy destacados y significativos en la cultura, la ciencia, la educación en Costa Rica. Subsecretario de Gobernación y Policía, que es Rogelio Fernández Güell. Muy importante, además un combatiente extraordinario contra la dictadura y que fallece también, muerto por la dictadura. El subsecretario de Guerra y Marina. Por cierto, se acaba de publicar un libro extraordinario de Tomás Federico Arias. Es un libro extraordinario publicado por la UNED. Un libro que rescata mucho la figura de Rogelio Fernández. Subsecretario de Guerra y Marina, licenciado Ricardo Coto Fernández. Eran de una familia muy importante, culta, abogados, etc. Y por último, Roberto Brenes Mesén, secretario de Instrucción Pública. Y uno de los hombres también más brillantes y de los que influye mucho en el proceso educativo nacional. Y listo, y bueno, realmente, ¿verdad? Eran grandes personalidades. Selección nacional. Exactamente, eran grandes personalidades las que habían en la vida política y dirigiendo el país.